Buenos días de nuevo, bienvenidos a la clase teórica del día de hoy, que va a corresponder al tema de vascularización cerebral, sistema ventricular y fluidos cerebrales. Como ustedes ya seguramente conocen, hay veces que no se entiende lo que escribe, pero pones como que tiene elasticidad, pero de que, bueno, no por ser pero el último tema ver el es video y los completos, pues. a lo largo de Yo su también vida entiendo como todo el médicos se van a dar cuenta de lo importante que es conocer al menos las nociones básicas que tienen que ver con la circulación arterial y venosa cerebral. No importa que no se dediquen a nada que tenga que ver con neurología, neurocirugía, no. Es muy importante, así como en anatomía 1 estudiaron todas las estructuras vasculares del resto del organismo, también tener nociones y conocimientos sobre lo que tiene que ver con el cerebro. Fíjense, este es el contenido de la clase, no se asusten, que no cunda el pánico, no vamos a salir de aquí a las 3 de la tarde, pero con esto lo que les quiero mostrar es que es un tema bastante largo, lo que quiere decir que posteriormente van a tener que profundizar en cada uno de esos ítems y evidentemente todos estamos a la orden, a la hora de poder tener o responder o tratar de aclarar alguna duda que tengan. En principio vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la circulación tanto arterial como venosa del cerebro con cada uno de los puntos que ustedes ven allí. Posteriormente vamos a pasar al tema de los ventrículos cerebrales, haciendo incluso algunas consideraciones generales sobre el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, lo primero que tenemos que saber y conectar con los temas que previamente vimos es que todo lo que tiene que ver con tallo encefálico, cerebelo, médula espinal y la corteza cerebral obviamente debe tener una irrigación arterial, unas arterias que aporten sangre. ¿Aló? Ok. Bueno, vamos hasta que... Ahí hay otro. De este lado hay otro. ¿No? Ah, no. No, eso no es un gráfico. Coño, pero qué raro. Bueno, como les iba diciendo, entonces vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la anatomía arterial cerebral. Como pueden ver en la gráfica o en la diapositiva, tenemos que la circulación cerebral se va a dividir pues, en dos grandes porciones. Una circulación arterial anterior y una posterior. Las arterias fundamentales de la circulación arterial anterior son, como pueden observar, las arterias carótidas comunes. A partir de las arterias carótidas comunes, en la bifurcación carotidia, ella se va a dividir y va a formar la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. En su contraparte de la circulación posterior, las arterias subclavias van a dar origen a las arterias vertebrales. ¿Qué va a suceder con esas arterias vertebrales? Ellas van a ir ascendiendo a través de los forámenes. Esto lo vamos a ver más adelante, pero en esta, ¿alguien sabe qué estudio es este? Angiografía. Correcto, es una angiografía cerebral. Ese es un estudio que obviamente van a poder profundizar más en ello cuando vean radiología. Aquí tenemos imágenes de una angiografía cerebral. En la imagen que tienen más hacia su izquierda, podemos ver que esta es la arteria carótida común. Aquí tenemos la arteria vertebral, pero hablando de la circulación anterior, esa arteria carótida común se va a bifurcar en una arteria
arteria carótida interna y en una arteria carótida externa. Esta rama que emite la arteria carótida externa acá se llama arteria facial. Aquí lo podemos ver con un poco más de detalle. Observen la arteria carótida común, la bifurcación carotídea. Acá tenemos la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Algo similar, como podemos observar acá en esta imagen. Aquí lo que cambia, o lo que les quería mostrar en esta, es que aquí tenemos la arteria vertebral en su segmento extracraneal y aquí la tenemos en su segmento intracraneal, del cual ya vamos a hablar un poco. Adicionalmente, acá ven la arteria carótida externa y aquí la arteria carótida interna ya prácticamente en su segmento intracraneal. Les traje estas representaciones, estas ilustraciones, justamente para hacer énfasis en lo que les estoy comentando. Como pueden ver, todo esto que está acá, esto es la arteria carótida común, la cual nace sea de la aorta o del tronco de la arteria brachiocefálica. Aquí posteriormente tenemos una arteria subclavia, de la cual va a nacer la arteria vertebral. Entonces, arteria carótida común, bifurcación carotídea, tenemos la arteria carótida externa, la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, como seguramente ustedes van a ir estudiando también más adelante, de acuerdo a diferentes clasificaciones, se puede dividir en segmentos, cosa que ya vamos a ir viendo. Pero para mostrarles y aprovechar más esta lámina, entonces la arteria va a tener una serie de segmentos que son los que vamos a poder ver acá y va a emitir luego unas ramas que, como pueden ver, ya se encargan de dar lo que tiene que ver con el aporte sanguíneo de los hemisferios cerebrales. Fíjense en esta vista lateral cómo hay aporte sanguíneo a lo que tiene que ver con la porción anterior, la media y la posterior, en este caso el hemisferio cerebral. Y observen acá lo que les estaba comentando. Tenemos las arterias vertebrales. Fíjense cómo ya tiene un trayecto extracraneal. Ese trayecto pasa a través de los forámenes transversos desde la sexta vértebra cervical a la segunda vértebra cervical. Posteriormente va a dar un curso, unas vueltas a nivel del aspecto lateral de lo que sería C1, entra al foramen magno y se va a convertir en lo que se conoce como la arteria basilar. En la imagen que tienen a su derecha podemos ver algo bastante similar. Observen cómo aquí tenemos las arterias carótidas comunes, las externas, la carótida interna entrando aquí por el foramen carotídeo. Tenemos también la arteria subclavia, la cual va a originar una arteria vertebral de cada lado. Y vean cómo ella va ascendiendo a través de los forámenes transversos de esas vértebras. Eso es importantísimo cuando seguramente aquí más de uno o una va a hacer cirugía. Y cirugía a nivel cervical, sea cirujano general, otorrino, neurocirujano, etc. Es sumamente importante conocer la anatomía de la arteria vertebral a su paso por esta zona, dado que una lesión allí es realmente importante. Las complicaciones que va a producir, sobre todo a nivel de sangrado y shock del paciente, son realmente importantes. Muy bien, una vez conocida la circulación arterial anterior y la circulación posterior, tienen también que tener en cuenta y considerar que no son aisladas, que no están aisladas. Una se vincula a la otra. ¿Y cómo se hace esa unión, ese vínculo? Pues se hace a través del polígono de Willis. ¿Alguien sabe? El polígono de Willis es el término más clásico para esta estructura. Fue descrito por un neurólogo británico, Thomas Willis. Pero alguien me puede decir cómo se llama actualmente en la terminología anatómica internacional. Creo que polígono cerebral. Cerca. Ok, se llama circuito arterial cerebral. Esa sería la terminología actual. Polígono de Willis se sigue usando, ustedes lo van a seguir viendo en los textos, pero si están en un congreso internacional o incluso aquí a nivel local, lo ideal sería llamarlo circuito arterial cerebral.
¿Qué sucede con ese circuito? Ya lo vamos a ver en una ilustración. Él hace como una especie de anillo, es un anillo anastomótico, que como ya les dije, reúne a ambas circulaciones. Tiene la característica de que provee abundantes oportunidades para que haya un flujo colateral. Y eso es súper importante en la circulación cerebral, porque si solamente tenemos una sola vía de aporte sanguíneo y de irrigación a las estructuras cerebrales, obviamente si hay algún problema, alguna complicación, sea una obstrucción, sea un sangrado, sea una estenosis, eso va a repercutir mucho peor en el paciente. La presencia del circuito arterial cerebral nos va a permitir un flujo colateral en los que algunas estructuras pueden compensar a otras. Importante que tengan en cuenta que esa estructura, aquí se los presento, este es el circuito arterial cerebral. Este anillo completo, así como ustedes lo están viendo, está presente solamente en el 25% de los individuos, lo que quiere decir que de los que estamos acá, solamente el 25% va a tener esto acá perfecto como se ve en el libro. Hay numerosas variantes anatómicas, seguramente ustedes en primer año, en muchísimo de lo que tiene que ver con estructuras vasculares, vieron variantes anatómicas, que eso no es algo patológico, no tiene relevancia clínica, simplemente es una variante que ocurre, igualmente como pasa acá en el polígono de Willis. Bien, entonces, explicándolo un poco así a grosso modo, vamos a observar que en principio tenemos acá las arterias cerebrales anteriores. Lo que, bueno, en principio es importante también acotar que la arteria carótida interna, que es esta que les estoy mostrando acá, tiene unas ramas terminales. ¿Alguien sabe cuáles son? Perfecto, muy bien. Arteria cerebral anterior, que es esta que está acá, y la arteria cerebral media. Esas constituyen las ramas terminales de la arteria carótida interna. A su vez, tenemos que las arterias que van a aportar sangre, que van a irrigar de forma predominante a los hemisferios cerebrales, van a ser las arterias cerebrales anteriores, que son estas que les estoy mostrando acá, las arterias cerebrales medias y las arterias cerebrales posteriores. Fíjense que me estoy refiriendo a ellas en plural porque quiere decir que hay una a cada lado. No se confundan con la que les estoy mostrando acá, que vean que es una anastomosis anterior que hay entre las arterias cerebrales anteriores, que es denominada arteria comunicante anterior. Esta es una arteria única. Y hay un vínculo, hay esa estructura vascular que va a reunir a la circulación anterior con la circulación posterior, está dada por las arterias comunicantes posteriores. Fíjense aquí en la imagen cómo tenemos la arteria carótida interna y esta es la arteria cerebral posterior. Vean esta arteria que está acá, esa arteria que conecta a la cerebral posterior con la carótida interna es la denominada arteria comunicante posterior. Esta arteria, como pueden observar, es bilateral. Tenemos una de cada lado, cosa contraria a la que ocurre con la comunicante anterior. En el caso, acuérdense que bueno, seguimos hablando de la circulación anterior, pero les voy a hacer un breve spoiler sobre la circulación posterior. ¿Saben cuál es el nombre justamente también que se le da a esas estructuras del sistema de la circulación posterior? Se conoce también como sistema vértebro-basilar. ¿Por qué se le dice así sistema vértebro-basilar? Porque bueno, como pueden observar acá, tenemos las dos arterias vertebrales. ¿Se acuerdan que las vimos en las imágenes previas? Bueno, acá ya las tenemos en su segmento intracraneal. Fíjense cómo ellas van transitando a lo largo del aspecto anterior de la médula. En esta clase, cuando digo médula, me estoy refiriendo a la médula oblonga, lo que sería el bulbo raquídeo. Entonces, acá tenemos las arterias vertebrales, una de cada lado. Como pueden observar, sigue transitando. Y aquí va a formar la convergencia de ambas, la unión va a formar la arteria basilar. Y a partir de estas arterias principales, vamos a tener otra serie de ramas que son importantes
importantísimas en lo que tiene que ver con la irrigación de estructuras de la fosa posterior. Estructuras que ya ustedes han visto a lo largo de lo que va de curso, como el tallo encefálico y el cerebelo. Fíjense como acá tenemos una de las ramas justamente de ese sistema vertebrovascular, que es la arteria cerebral posterior-inferior, conocido como pica. A partir de ahí, de ahora voy a llamarla pica. Luego en la arteria basilar vamos a poder observar que también va a emitir una serie de ramas, que son unas ramas pontinas. Tenemos también acá lo que sería la arteria cerebelar superior y la arteria cerebral posterior, que son ramas que se originan de acá del tope de la arteria basilar. Y también tenemos otra arteria, pero esta arteria se origina de la parte proximal de la arteria basilar, que es la arteria cerebelar anteroinferior, también conocida como AICA. Ok, lo que les estaba comentando anteriormente de los segmentos carotídeos. Fíjense que hay diversas clasificaciones. Yo les voy a dar una bastante sencilla y que para lo que necesitamos saber está bastante completa. Se divide en 4 segmentos. El primer segmento que ustedes van a ver acá es el segmento extracraneal. ¿Se les ocurre cómo puede llamarse? Extracraneal. Okay. Muy sencillo, si es un segmento extracraneal y es la carótida interna, estamos hablando del segmento cervical. Luego vamos a tener un segmento que tiene una curva horizontal que está inmediatamente, o que sigue inmediatamente al anterior, y este segmento se llama segmento petroso. Se llama así porque la arteria carótida interna entra al hueso temporal. Posteriormente sigue el segmento cavernoso, tiene forma de S. Se llama cavernoso evidentemente porque está dentro del seno cavernoso, y también recibe otro nombre, lo pueden leer en otros libros como sifón carotídeo. Si leen sifón carotídeo, están haciendo alusión al segmento cavernoso. Y luego tenemos un cuarto segmento que no se ve tanto aquí, ya les voy a mostrar una mejor, que se llama segmento supraclinoideo o segmento intracraneal. Ese segmento es bastante importante, porque ya lo vamos también a ver a continuación, pero en el segmento supraclinoideo la arteria pasa por el proceso clinoideo anterior, más o menos por acá, por esta zona, va a curvarse posteriormente, entra a la dura madre y de ahí, ¿hacia dónde va a ir? Correcto. Va a ir, después que atraviesa la dura madre y hace esa curva posterior, se dirige al espacio subaracnoideo. Esta imagen que tienen acá a su derecha también corresponde a una arteriografía cerebral. Aquí podemos observar justamente las arterias que tienen que ver con la circulación posterior. Toda esta que está acá, como pueden ver, es la arteria cerebral anterior. Aquí tenemos ramas corticales, ramas operculares e insulares, y las arterias denticuloestriadas que se originan de la arteria cerebral media. Pero importante que tengan en cuenta los 4 segmentos de la arteria carótida interna. Aquí seguimos viendo imágenes angiográficas. Observen como acá tenemos el segmento cervical de la carótida interna. Fíjense aquí el petroso, observen la curva horizontal que da. Aquí tenemos el segmento cavernoso, observen que tiene la forma de S. Y aquí ya tenemos el segmento intracraneal o supraclinoideo, como también se denomina. Y a partir de ahí pues se van a formar todas las arterias que anteriormente les comenté. Aquí también lo tenemos, segmento cervical, petroso, cavernoso, y aquí ya estaría el supraclinoideo. Muy bien, importante también tener en cuenta que la arteria carótida interna va a tener unas ramas. Acuérdense que ya comentamos que las ramas terminales son la arteria cerebral anterior y la cerebral media. Pero ese segmento supraclinoideo o intracraneal de la arteria carótida interna va a tener unas ramas. Y esta es la mnemotecnia que pueden usar para recordarlo. O de arteria oftálmica, P de arteria comunicante posterior, A de arteria coroidea anterior, A de arteria cerebral anterior y M de arteria cerebral media.
Esas 5 arterias van a constituir lo que sería las ramas del segmento supraclinoideo de la carótida. Aquí me voy a detener un poco en la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es muy importante porque ella representa el principal aporte sanguíneo a la retina. Entra junto con el foramen, junto con el nervio óptico a través del foramen óptico y va a tener justamente ese aporte a un órgano tan importante. Adicionalmente tenemos la comunicante posterior, coroidea anterior, cerebral anterior y de cerebral media. Vamos a ver un poquito de cada una ahora. Muy bien, las estructuras vasculares, las estructuras del cerebro las podemos dividir en unas estructuras superficiales y unas estructuras profundas. ¿Quién se va a encargar de la irrigación de esas estructuras superficiales? Pues básicamente lo van a hacer unas ramas penetrantes que van a surgir, que se van a originar de estas 3 principales arterias que van a darle esa irrigación a los hemisferios cerebrales. A su vez, las estructuras cerebrales profundas, tales como los núcleos de la base, el tálamo y la cápsula interna, van a estar irrigadas por una serie de ramas también que son penetrantes y que van a surgir de los segmentos principales de esas arterias que están en el polígono de Willis en la base del cerebro. Entonces, en principio vamos a hacer algunas consideraciones sobre la arteria cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Aquí tienen la arteria cerebral anterior. Fíjense cómo ella cruza hacia adelante, viaja a través de la fisura interhemisférica y tiene una curva alrededor del cuerpo calloso. Ella va a emitir o tiene varios segmentos. Cuando ustedes lo lean en los textos, en la literatura, van a poder ver que los segmentos tienen una nomenclatura por número. Van a ver A1, A2, A3. Lo mismo van a ver con la arteria cerebral media y con la arteria cerebral posterior. En el caso de la arteria cerebral anterior, la nomenclatura sería A seguida del número. En el caso de la cerebral media es M seguida del número. Y en el caso de la cerebral posterior, la P seguida del número. Aquí tenemos 2 ramas muy importantes de lo que tiene que ver con la arteria cerebral anterior, que son la arteria pericallosa y la arteria callosa marginal. Ya solamente ustedes viendo esta ilustración se pueden dar una imagen de lo importante que es la arteria cerebral anterior, porque como pueden observar acá en esta imagen, todo lo que tiene que ver con el color azul tiene que ver con el territorio de la arteria cerebral anterior. Entonces, básicamente ella lo que va a hacer es irrigar la corteza en su superficie medial anterior, yendo desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo parietal anterior, con lo cual pueden también sacar conclusiones de que a nivel, por lo menos en una vista medial, la arteria cerebral anterior es fundamental para poder irrigar, darle el aporte sanguíneo tanto a la corteza motora como a la corteza somatosensorial. Luego pasamos a la arteria cerebral media. Como pueden observar en la imagen que tienen a su izquierda, ella va a voltearse lateralmente, entra en las profundidades de la fisura silviana y se va a bifurcar en 2 divisiones, una división superior y una división inferior. Adicionalmente, fíjense cómo da forma una serie de asas. Esas asas van a pasar por la ínsula y alrededor y sobre el opérculo cerebral, va a seguir a través de la fisura silviana para salir en la convexidad lateral del cerebro. ¿Qué hace o de qué se encarga la arteria cerebral media? Pues fíjense cómo su división superior se va a encargar de irrigar sobre la fisura silviana lo que tiene que ver con el lóbulo lateral, el lóbulo temporal lateral, la corteza frontal lateral junto con la corteza perirrolándica y a su vez también lo que tiene que ver con la división inferior irriga al lóbulo temporal lateral y a una porción variable de lo que tiene que ver con el lóbulo parietal. Es decir,
La arteria cerebral media se encarga de irrigar a la corteza en la convexidad dorsolateral del cerebro. Es la arteria más importante en ese sentido. Y luego tenemos la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior es esta que está por acá, por esta zona. Ella se va a originar del tope de la arteria basilar. Y su territorio fundamental tiene que ver con el lóbulo temporal inferior, el lóbulo temporal medial y adicionalmente tiene que ver con la corteza occipital medial. Ese es el territorio fundamental de inervación de la arteria cerebral posterior. Muy bien, ahora hablando un poco sobre lo que tiene que ver con las estructuras cerebrales profundas, tenemos que están irrigadas por una serie de ramas, pues, de arterias que son también muy importantes. Tenemos las lenticuloestriadas, la coroidea anterior, la arteria recurrente de Heutner, y también voy a hacer un pequeño comentario sobre unas arterias que se llaman arterias tálamo-perforantes. Ok, aquí a la izquierda pueden ver esta ilustración en la que tenemos las arterias lenticuloestriadas. ¿A qué se les parecen estas arterias lenticuloestriadas? ¿Tienen forma de qué? De estrías. Nadie. ¿De estrías? Bueno, creo que hay sueño. A ver, aquí tenemos entonces lo que sería la arteria cerebral anterior. Aquí tenemos la arteria cerebral media. Las arterias lenticuloestriadas se van a originar del segmento inicial de N1 en esa arteria cerebral media, y fíjense cómo ellas discurren o se van a ir hacia o van a irrigar estructuras fundamentales que son los núcleos de la base, que son estos que les estoy mostrando acá. Los vamos a ver con mucho detalle en siguientes unidades. Y la cápsula interna. Ese es su territorio más importante de irrigación. Se considera que las arterias lenticuloestriadas son los vasos penetrantes más importantes en la base del cerebro. Acá esta también me sirve para poder enseñarles la arteria recurrente de Heutner. Ella se va a originar del segmento inicial de la arteria cerebral anterior, es decir, de A1. Y también se va a dirigir, como pueden observar, a estructuras que tienen que ver con los núcleos de la base, principalmente el irrigar el putamen, el globo pálido, también tiene que ver con la cápsula interna y en ocasiones también se encarga del tálamo. En la imagen que tienen a la derecha, pueden observar que esta es la arteria cerebral media. Fíjense cómo las arterias lenticuloestriadas surgen de ella y se van a encargar de irrigar núcleos de la base en general y la cápsula interna. Acá tenemos la arteria coroidea anterior, que está escondida un poquito por acá. Recuerden que le dije que era una rama del segmento supraclinoideo de la carótida interna. La arteria coroidea anterior tiene la particularidad de que va a irrigar, la arteria coroidea anterior sería esto que ustedes ven acá en verde. Entonces, ella se va a encargar de irrigar lo que tiene que ver con el globo pálido, la cápsula interna, partes también del putamen, y adicionalmente tiene que ver con el tálamo. Incluye a veces una parte del núcleo geniculado lateral. Esa arteria coroidea anterior también irriga, como pueden observar acá en verde, parte de lo que sería el brazo posterior de la cápsula interna. Y aquí en este corte que les traigo acá, en este corte, bueno, en realidad esto sería una sección, una ilustración, pueden observar que la arteria coroidea anterior estaría acá en verde. ¿Se acuerdan que les comenté que teníamos también a la arteria cerebral anterior? Esta que está acá en azul. Vean cómo esta sería la parte profunda, lo que serían estas arterias que están acá, que sería la recurrente de Heutner. Estas ramas profundas de la arteria cerebral anterior están irrigando acá zonas de los núcleos de la base. Tenemos la división superior, división inferior de la cerebral media, ramas profundas de la cerebral media, que serían las arterias lenticuloestriadas. Ok,
aquí en la arteria recurrente de Heubner, pues lo que les había comentado, ellos se encargan justamente de irrigar todo lo que tiene que ver con esas estructuras cercanas a los núcleos de la base. Sería básicamente en esta imagen, esto que les estoy mostrando acá, correspondería justamente a la arteria recurrente de Heubner, mientras que lo vemos acá, surge de la arteria cerebral anterior de su segmento agudo. Lo que les quería decir sobre las arterias tálamo-perforantes es esto. Esta es la arteria cerebral posterior, ellas surgen de su porción más proximal y se dirigen a irrigar todo lo que tiene que ver con el tálamo. Ellas no están solas en eso, también las acompañan estas arterias, que son las tálamos geniculadas, y por acá estaría la arteria coroidea posterior. Todas esas arterias se encargan de irrigar al tálamo. Pasando luego a la circulación posterior, pues lo que les había comentado anteriormente, tenemos un sistema vértebro-basilar que se va a encargar de irrigar esas estructuras que están en la fosa posterior, tallo encefálico, cerebelo, etc. Entonces tenemos que este sistema vértebro-basilar se origina acá de las dos arterias vertebrales. Fíjense cómo ellas van transitando a lo largo de la superficie ventral de la médula oblonga, van luego a llegar a la unión pontomedular, y van a formar la arteria basilar. Esa arteria basilar, ¿qué hace? Pues continúa transitando en el aspecto, va en un sentido rostral, transitando en el aspecto ventral de lo que sería el puente, y una vez que llega a la unión pontomesencefálica, va a dividirse o va a formar lo que serían las arterias cerebrales posteriores, una de cada lado, como pueden observar acá. ¿Recuerdan cuál fue la arteria que les dije que conecta a esas cerebrales posteriores con la carótida interna? Comunicante posterior. Correcto, la arteria comunicante posterior. Bueno, como les estaba comentando, ese sistema vertebrovascular es fundamental en la irrigación de estructuras de importancia capital. Fíjense, nada más y nada menos que el tallo cerebral, el cerebelo, pero adicionalmente se encarga de irrigar lo que tiene que ver con el tálamo, los lóbulos temporal medial e inferior y la corteza occipital medial. Esta arteria, ¿cuál fue la que se les comenté? Que lo hacen en mayor medida. Les mostré esta imagen que estaba acá. ¿Arteria? Recuerden, arteria cerebral posterior, lóbulo temporal medial inferior y corteza occipital medial. Ese es su territorio más importante. A su vez, ese sistema vertebrovascular va a tener unas ramas que pues ya les hice alguna referencia a ellas. La cerebelar, la arteria cerebelar posterior inferior o pica, la arteria cerebelar antero inferior o aica, la arteria cerebelar superior y la arteria cerebral posterior. Esas son las ramas más importantes que tienen que ver con el sistema vertebrovascular. Bueno, aquí en esta imagen que está a la izquierda, pues también justamente les quería mostrar lo que tiene que ver con el recorrido, o puede ser lo que... Toda la irrigación de chimba. Sí, yo dije nada más que esta es la arteria basilar. Las ramas son los... Ay, qué curioso. Gracias, América. Ok, entonces, les estaba comentando sobre el sistema vertebrovascular. Aquí tenemos las dos arterias vertebrales. De esta arteria vertebral, de cada una, lo que pasa es que me estoy haciendo alusión a una sola, de cada una de las arterias vertebrales, fíjense cómo a nivel de lo que sería la médula oblonga, nace esta arteria. Según lo que les dije antes, ¿cuál creen que sería? Correcto, la pica. Entonces esta sería la pica. Esta arteria sigue avanzando, llegan y forman a la arteria basilar. De la parte proximal de la arteria basilar, a nivel, fíjense acá, de lo que sería el puente caudal,
van a ser esta arteria. Esta arteria sería la cerebelar anteroinferior, la AICA. Y esta que está acá arriba es la arteria auditiva interna. Ahorita nos olvidamos de eso. Correcto, arteria laberinto. Seguimos avanzando, seguimos subiendo. Y aquí podemos observar que a nivel del tope de la arteria basilar tenemos la arteria cerebral posterior, una de cada lado, y muy cercana a ella está la arteria cerebelar superior. Fíjense cómo están acá. ¿Qué estructura es esta que pasa entre la cerebral posterior y la cerebral posterior y la cerebelar superior? ¿Qué estructura es esta? Ok, sí, el nervio craneal, el tercer nervio craneal, el nervio oculomotor. Esa estructura, como pueden observar, pasa entre esas dos arterias, así que es una muy buena referencia anatómica para poderla identificar. Estas arterias que ven acá, que les estoy mostrando acá, son unas arterias portinas laterales que también surgen de acá de la arteria basilar y que vamos a ver luego para qué sirve cada una. Simplemente a su derecha tienen la misma visión, pero en lateral. Entonces, esta arteria que está acá, bueno, esto no se los mencioné que era. Esta es la arteria espinal anterior. Como pueden observar, es una arteria que se origina de las arterias vertebrales, transita a lo largo de este aspecto ventral de la médula, sale del cráneo y se va a encargar de irrigar la médula espinal o el cordón espinal en su porción ventral. Aquí en la parte lateral, en la visión lateral, esta sería la espinal anterior, tenemos nuestra arteria vertebral, la pica. Fíjense que, por lógica, si la pica está por acá, ¿qué va a irrigar ella? ¿De qué se encarga? ¿Cuál sería su territorio más importante? ¿El bulbo o el cerebelo? Ok, irriga lo que sería la parte inferior, toda lo que sería la porción inferior del cerebelo. Ese sería su territorio de irrigación, adicionalmente a irrigar a la parte lateral de la médula oblonga. Seguimos avanzando y llegamos a lo que sería la arteria basilar. En la arteria basilar tenemos entonces que se origina la AICA. La AICA, fíjense cómo se encarga de irrigar más que todo lo que sería el puente caudal. Tenemos otras ramas, tenemos luego esta que está acá, que es la cerebelar superior. Fíjense cómo la cerebelar superior se va hacia lo que sería la mitad superior o la porción superior del cerebelo para irrigar. La cerebelar superior en algunos lugares pueden encontrar también que irriga regiones pequeñas de lo que sería Profesor, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Puede devolver un momento adelante? Tengo una duda porque está explicando usted que se ve en la otra imagen, ¿no? Que el oculomotor pasaba entre dos arterias, pero veo en la otra imagen y más bien pareciera que fuera el troquiliar, entonces me deja eso un poco confundido. Gracias. Bueno, esta diapositiva es para mostrarles la riqueza que tiene que ver justamente con las arterias que se encargan de ese sistema vertebrovascular. Observen todas las arterias que están en acá, parte de las que se han comentado, que va a hacer referencia a estas ramas circunferenciales de la arteria basilar, que se van a encargar de irrigar lo que es el puente lateral. Eso tiene obviamente una importancia aquí, porque ya es solo eso que nosotros podamos establecer ese tipo de metodología, sea el paciente, nos va a poder ayudar a orientarnos sobre cuáles de las arterias está afectada. Y eso sí, cada vez que estamos en y obviamente esto se correlaciona
Para hablar un poquito del drenaje cerebral, el drenaje cerebral no es que sea más sencillo, pero bueno, por lo menos digamos que tiene menos consideraciones al respecto si lo comparamos con la parte alta. Básicamente hay un drenaje superficial y un drenaje superficial. Ese drenaje superficial está más que todo dado por el seno cervical superior y el seno cavernoso, mientras que las venas profundas están o drenan hacia lo que sería la vena cerebral. Este término se equivalente probablemente en otros libros, en otros textos, lo van a encontrar como la gran vena de la vena, la famosa gran vena de la vena. Muy bien, ¿qué podemos observar acá en esta imagen? Aquí podemos observar que todo lo que está acá es el seno cervical superior. Observe cómo está drenándole a atrás y al final es lo que va a hacer o que drena a los senos transversos. Hay un seno transverso de cada lado. El sitio de drenaje del seno cervical superior sería acá en el seno transverso. ¿Qué ocurre con ese seno transverso? Luego se va a curvar hacia abajo y va a formar lo que se denomina el seno sigmoide, también uno de cada lado. Ese seno sigmoide va a salir del cráneo, lo va a hacer a través del cráneo yugular y va a formar esta vena que es la vena yugular interna. ¿Por qué es importante esta vena yugular interna? Porque esta vena representa o el drenaje del uso del cerebro al final va a llegar justamente acá a la vena yugular. Importante que tengan en cuenta, y lo vamos a ver en un momento, que los venos del cerebro ya se encuentran encerrados dentro de unos pliegues que están formados por dos hojas de drenaje. Esa es como su lugar en que ellos se encuentran. Y es muy importante también incluso a nivel quirúrgico que tengan consideración para evitar lesiones de la zona de una lesión de un centro de control cerebral también puede producir complicaciones. Bien, acá quería mostrar también lo que tiene que ver con el seno cavernoso. El seno cavernoso es un plexo venoso que, como pueden ver, está ubicado a cada lado de lo que es la silla de copa. ¿Y qué comprende el seno cavernoso? Comprende esta porción de la arteria carótida interna que se llama, ¿este segmento cómo se llama? Bueno, es el segmento cavernoso de la arteria carótida interna acompañado del segmento craneal. Aquí tenemos el tercer y cuarto medio craneal y los más tuberosos que es el medio. Esos serían los que contienen el seno cavernoso. El seno cavernoso va a drenar vía el seno nervioso superior, acá, y debe permitir hacia el seno transverso, mientras que drena también por vía del seno nervioso inferior hacia la vena yugular interna. Serían como las desembocaduras o los desarrollos de el seno cavernoso. Luego tenemos también unas venas cerebrales, venas cerebrales corticales, que son la vena anastomótica inferior, que sería lo que está acá, la vena de la vena, que drena hacia el transverso, y una vena anastomótica superior, drena a todo lo que tiene que ver con el sexo vibracional. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos un drenaje venoso. Ese drenaje venoso está dado a través de la asistencia cerebral
Ustedes saben que los líquidos cerebrales son cavidades que se encuentran en el cerebro que están llenas de líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo está producido por los plexos florales. El ventrículo tiene unas paredes y esas paredes están formadas, tapizadas por una capa de células intestinales, pero a su vez también tenemos unas células epiteliales por debajo. Son unas células epiteliales similares a las retinales, tienen forma bordea y en realidad forman o hacen una barrera entre el líquido cefalorraquídeo y las cavidades del líquido cefalorraquídeo. Eso vamos a ver por qué es importante. ¿Cuántos ventrículos tenemos? Pues tenemos hay dos respuestas correctas, pero en el caso teórico le va a dar una sola respuesta de esa correcta. Tenemos cuatro ventrículos. Tenemos dos ventrículos laterales, frente del pánico, para cada lado, bastante profundo. Un tercer ventrículo que está dentro del encéfalo y cuatro ventrículos que está básicamente entre el cerebelo y el puente. Ajá. Los ventrículos aquí podemos observar justamente varias características de los ventrículos. Ahí tenemos una visión lateral, acá una visión superficial anterior-posterior, la visión superior y una un poquito más vertical. Ahí en este cuadro, estoy mostrando justamente cuáles son las partes de los ventrículos. Los ventrículos laterales están comunicados con el tercer ventrículo acá por medio del foramen del pancreas, que se llama foramen interventricular o foramen biliar. ¿De qué? Y ese tercer ventrículo va a tener una pared que se va a transformar vertical o horizontal. Ese tercer ventrículo se va a comunicar acá con el cuarto ventrículo por medio de esta estructura que hay acá. Cerebral esto es Silvio. Luego, posteriormente, tenemos el cuerpo que tiene un piso o tiene un piso y tiene un techo. Ese piso está formado por el cerebelo y el cuarto ventrículo. formado por el cerebelo y el piso está formado a su vez por la médula blanca y el cuarto ventrículo o el líquido cefalorraquídeo va a dejar ese sistema ventricular por estos foramen que podemos observar acá a los lados, que son un foramen ventricular y un foramen que está en la línea media y un foramen que va a ser. ¿Cuánto creemos que son los líquidos cefalorraquídeos? Bueno, aproximadamente el volumen del líquido cefalorraquídeo total es una volumen de 150 mililitros aproximadamente. Se produce primordialmente a una tasa de 20 mililitros por hora, que más o menos eso se va recambiando a lo largo de todo el día. Por lo tanto, la producción total de líquidos cefalorraquídeos va a oscilar entre 450 y 500 mililitros. Esta imagen era la que les quería mostrar sobre la parte de los este sería el sexo vital superior y se va a estar encerrado, en una hoja de la madre y en una hoja de
Y esto que pasa de color rojo son las velocidades de la liquidez, que es donde se va a reabsorber el líquido cefalógrafo. Ya llegando al final, me quería hacer algunos comentarios sobre el encefalograma cerebral. ¿Alguien sabe qué es un encefalograma cerebral? Lo mismo que vamos a enseñar. El encefalograma cerebral es un No me acuerdo que lo subiste. Si vamos a enseñar. en algunas áreas, y eso es de hacer colecciones más grandes de líquido cefalógrafo. Nosotros tenemos varias sistemas, creo que la primera le va a servir los recursos son las sistemas de evidencia encefálica, la reportina, la rápida y la encefálica. Tenemos tres sistemas de evidencia encefálica. Una cisterna amplia está localizada, está a cada lado del encéfalo, es decir, tenemos dos. La cisterna cuadrigénea está posterior al encéfalo, debajo de la y una cisterna interventricular, que también se le denomina fosa interventricular. Y se encuentra en la superficie ventral del encéfalo entre los folículos cerebrales y es importante porque es un lugar de salida de los encéfalos del tercer nervio neuronal. Aquí les voy a mostrar un poco esto de la cisterna cuadrigénea que está localizada por la capa del rizoma. Se llama cuadrigénea porque hace alusión a las cuatro fronteras de la capa. La fase interpedicular, la interpedicular esta se encuentra en los cerebrales y aquí en la salida de cada uno de los la cisterna repentina, la ventral, puente. Es importante porque contiene la arteria basilar y el centro nervio espinal, por lo cual es una diferencia anatómica importante. La magna es la cisterna más grande, se le llama cisterna. ¿Se fue? Sí. No,